En este video de la vida después de la muerte, Arthur por fin irá a la muralla para estudiar las defensas de Vikaten, y conoce a un personaje bastante importante, así que sin más que agregar comencemos con este resumen. Y no olviden dejar su like y suscribirse, porque eso me ayuda mucho. Tras hacer sufrir a un chico alacreano en busca de información, Arthur sale volando del campamento a toda velocidad, mientras piensa que la sensación de volar es estimulante. Sin embargo, luego piensa que debería volver al castillo, pero por ahora el rollo de transmisión debería darle suficiente información sobre el alacreano que interrogó. Luego, concentrándose en lo que tiene enfrente, dice que la vista se siente diferente volando sin Sylvie, y que seguro ya estará preocupada porque tuvo otro sueño de su vida pasada, pero que la pondrá al tanto cuando regrese, ya que por ahora donde más lo necesitan es en la frontera, y sin más vemos que ha llegado ahí, y que una gran batalla sucede debajo. El caso es que mientras sobrevuela la muralla piensa que ese es el escenario de batallas cotidianas mientras los alacreanos intentan abrirse paso a través de la línea de defensa, y que ha leído muchos reportes de ataques en la fortaleza, pero es la primera vez que lo ve en persona. Pero justo en ese momento un ataque de fuego llega por detrás, y tan solo se da la vuelta para desviarlo casi que con flojera, y luego, sin dudarlo ni un segundo más, cae hacia la muralla e impacta con fuerza el suelo entre los asustados soldados. Sin embargo, en cuanto lo ven, el capitán le pide disculpas de inmediato por el grave error de su subordinado, pues como no recibieron ninguna noticia de que una lanza estaría visitando la muralla, asumió que era un enemigo. Al escuchar esto, Arthur piensa que hace tiempo que no era tratado de esa manera, y justo el capitán le dice que reprenderá al tonto y se asegurará de castigarlo inmediatamente. Sin embargo, nuestro prota le dice que no es necesario, pues él llegó sin previo aviso desde el páramo de las bestias, y que es una conclusión natural. Luego, dirigiéndose al soldado, le dice que tiene un buen ojo, pero que la próxima vez que vea una amenaza potencial no identificada, notifique de inmediato a sus superiores. Es así que tras esta plática Arthur le pide al capitán su nombre y su posición, a lo que este responde que se llama Alban Kelris, de la división Bulwark. Y ante esto Arthur le dice que en ese caso es hora de hablar de estrategia. Es de esta manera que mientras caminan por todo el lugar, el capitán le dice que su división se compone principalmente de trabajadores responsables del mantenimiento y construcción de la muralla. Mientras habla, Arthur piensa que está seguro de que los ataques aislados en la muralla los mantienen ocupados, y justo en ese momento ven cómo reparan una pared, y el capitán dice que informa diariamente sobre reparaciones, recursos y suministros. El caso es que tras analizar un poco todas las cosas, Arthur dice que es bastante impresionante, y que llamar la muralla a ese lugar es bastante engañoso, pues es mucho más que eso. Luego siguen bajando más y más, y el capitán le dice que por favor disculpe el ruido, ya que le han dicho que ese lugar es bastante abrumador para aquellos que no están acostumbrados, a lo que Arthur responde que es abrumador, pero se arrepiente de haber tardado tanto en ir, y el capitán tan solo dice que los pisos de ahí en adelante también son accesibles para los civiles. El caso es que Arthur continúa observando cómo trabajan dentro de la muralla bastante impresionado por su efectividad, y cuando ve cierto artefacto se sorprende y piensa que eso es similar a un martillo de vapor antiguo de la Tierra, y se pregunta cómo lo hacen, pero luego se da cuenta que es con magia gravitacional. Es así que tras eso salen a la plaza principal, y el capitán le pregunta si no cree que la muralla es bastante maravillosa, a lo que este responde que es asombrosa, y que la infraestructura y población han crecido mucho, pues puede notar que tienen una economía completamente aparte, y el capitán le dice que tiene razón, ya que debido a que no hay ninguna ley que obliga al servicio militar en la guerra, establecieron recompensas para que los aventureros las lleven a cabo, y así os consiguen dinero fácil y ellos magos y guerreros capaces. Al escuchar esto, Arthur pregunta si entonces los comerciantes están ahí debido a los aventureros, y este le responde que sí, y que tienen prohibido operar en la ruta de suministro principal. Sin embargo, aunque los impuestos son muy caros ahí, siguen llegando en masa, y sin ellos tendrían que preocuparse repentinamente sobre comida, ropa, armas y entretenimiento para miles de mercenarios. Es por esto que se hace una cadena, pues ellos le pagan a los aventureros, y los aventureros gastan su dinero ganado con esfuerzo con los comerciantes, y luego ellos recaudan los impuestos para pagar a los aventureros, así que en resumen todos se ganan la vida, y todos están involucrados en la defensa de la muralla. Y al escuchar todo esto Arthur solo piensa que es brillante, y un uso ingenioso de los recursos disponibles. Luego, mirando con aprobación al capitán, piensa que la economía ahí dice mucho sobre él, y justo en ese momento el capitán le dice que está seguro de que volar hacia abajo hubiera sido mucho más rápido, pero espera que este pequeño recorrido lo ayudara a familiarizarse con la muralla, y Arthur tan solo le agradece por su tiempo. El caso es que llegan a una zona más abierta, y el capitán dice que es ahí donde capitanes y jefes llevan a cabo sus reuniones, y al ver la zona de inmediato piensa que esos son muchos guardias, y justo en ese momento su acompañante le dice que llegó en un buen momento, pues la reunión estaba a punto de comenzar cuando él llegó, y luego, dirigiéndose dentro de la carpa, dice que el capitán superior está dentro junto con los demás capitanes y muchos jefes. Es así que al entrar por completo una figura se pone de pie, y le dice a Arthur que es un honor contar con la presencia de una lanza ahí, y luego le pide que por favor
favor tome asiento, y sin más se presenta como Trodius Flamesworth, el capitán superior a cargo de la muralla. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Luego de que Arthur visita la muralla de Dikaten y conoce a Trodius Flamesworth, volvemos un par de segundos con Sylvie y la vemos muy asustada decir que no puede. Sin embargo, cerca de ahí la hermana de Art le dice que claro que puede hacerlo, a lo que Sylvie responde que está demasiado lejos y que se acerque un poco más. No obstante, Ellie le dice que no, pues debe intentar avanzar más sin ayuda. Al escuchar esto, Sylvie intenta relajarse y se llena de decisión, y luego sin más se aleja de su soporte e intenta dar un par de temblorosos pasos hacia Ellie. Al verla caminar, Ellie le dice que lo está haciendo muy bien, pero justo en ese momento Sylvie se tropieza y Ellie se lanza hacia ella para frenar su caída, y al final ambas terminan desparramadas en el suelo y sin poder evitarlo comienzan a reír a carcajadas. Sin embargo, ahora toca ponerse más serios, por lo cual volvemos con Arthur y escuchamos que alguien dice que según las últimas transmisiones actualmente hay 5 unidades en cierta región y 3 más al este. Ante esto, Trodius le pide a un capitán las horas de registro para despejar la mazmorra y pregunta qué tan precisa es esta línea del tiempo, a lo que el capitán responde que bastante precisa, teniendo en cuenta que, sin embargo, Trodius lo interrumpe y le dice que una semana es demasiado tiempo. Por su lado, Arthur piensa que durante toda la reunión prestó mucha atención a Trodius Flamesworth, y mientras este da una instrucción dice que no pudo evitar tener un prejuicio negativo hacia él después de escuchar los valores de los Flamesworth por parte de Jasmine y Esther, y que al conocerlo hoy lo único que sintió fue una cautelosa indiferencia, pero que al final recordó que había ido ahí como una lanza, no como amigo de Jasmine. El caso es que en ese momento Trodius declara que la muralla es la última línea de defensa en la frontera oriental, y ya de por sí cuentan con efectivos limitados, así que si un soldado de cualquier unidad muere en los claros de las bestias, la familia de ese soldado no estará en peligro. Sin embargo, luego dice que si el número de bestias de las mazmorras sin despejar abruma la muralla, porque cierta unidad está demasiado ocupada ejerciendo extrema precaución en una mazmorra, se perderán muchas vidas ahí, y esos monstruos y los magos alacranos que los controlan avanzarán sin obstáculos hacia las ciudades cercanas. Y sin más declara que solo les da 4 días para prepararse, y al escucharlo Arthur piensa que debe reconocer que su liderazgo es sólido. Luego alguien pregunta cómo va el avance de las nuevas rutas para su división de pioneros, y al escucharlo Arthur piensa que esa es la división de Tess, y justo el capitán Alban dice que acaban de terminar de asegurar el 4.º túnel, y que es el más largo hasta ahora, y la entrada está oculta en una pequeña grieta a la orilla del río. Dice que un equipo de magos de tierra sigue reforzando el túnel, pero debería estar accesible para las unidades del capitán Kruger en el transcurso de la semana. Ante esto, Trodius le dice que retire una 1/4 parte de los trabajadores y haga que trabajen por las noches, pues se vieron obligados a inundar otra ruta la semana pasada porque su ubicación había sido comprometida, así que asegurar más rutas subterráneas debe ser prioridad. Después pregunta si hay novedades sobre la localización de nuevas puertas de teletransporte y le responden que solo han asignado una unidad a la búsqueda de puertas y que necesitarán más tiempo. Sin embargo, en ese momento Arthur interviene preguntando a qué se refieren con eso, a lo que Trodius responde que los ataques contra la muralla son constantes, así que envían nuevas tropas todos los días, y que en ese momento la mejor manera de que sus soldados accedan a los claros de las bestias es a través de sus canales subterráneos, pero que esos túneles suelen ser inestables y recorrerlos a pie es lento y peligroso. No obstante, con el tren que se está construyendo actualmente, para conectar la muralla con la ciudad de Blackburn pronto tendrán acceso aún más fácil a la puerta de teletransporte de la ciudad. Y si logran localizar alguna puerta oculta en los claros de las bestias podrán conectarlas con las puertas de la ciudad, y así podrían mover tropas sin tener que marchar durante horas por túneles subterráneos. Ante esto Arthur pregunta cómo es que está tan seguro de que hay portales de teletransporte en los claros de las bestias, a lo que este responde que no lo están, y es por eso que solo están dedicando una cantidad limitada de recursos a la búsqueda. Es así que Arthur lee los informes mientras piensa que los portales de teletransporte son reliquias que dejaron los magos de antaño. Por un lado, los arcos de piedra arcaicos están grabados con runas indescifrables, pero aún así hay ciudades enteras construidas a su alrededor, y por eso los artífices han descubierto cómo conectar con las puertas de teletransporte y cambiar su destino, pero construir una es un sueño muy lejano. El caso es que nuestro protagonista pregunta qué método están utilizando para localizar las puertas suponiendo que no estén siempre deambulando a ciegas, a lo que Trodius responde que prefiere no desperdiciar el más mínimo recurso, y luego agrega que las puertas emiten constantemente una débil fluctuación de partículas de maná, y dado que esas fluctuaciones ocurren en todo el espectro de elementos, las puertas se mimetizan con el entorno y son difíciles de detectar. Al escuchar esto, Arthur dice que sería similar a rastrear las fluctuaciones de maná como cuando tuvo que encontrar Darp, y que buscar desviaciones en el maná ambiental a través del corazón del reino ya era difícil, pero encontrar fluctuaciones a través de todos los elementos mientras se sobrevuela a ciegas todos los claros de las bestias sería una pérdida de tiempo, especialmente porque podría ser que ni siquiera haya portales.
Es así que sin más que agregar, Arthur dice que entiende, y Trodius le pide disculpas por hacerlo pasar por esta aburrida reunión, y que terminarán pronto. Sin embargo, Arthur le dice que de hecho antes de terminar le gustaría contarle lo que ha averiguado sobre las fuerzas enemigas. Tras la reunión, Arthur pasea por la improvisada ciudad mientras piensa que según los informes muchas familias residen ahí, y que en su mayoría son familias de soldados y comerciantes, y que el estrés de vivir ahí en las mismas puertas de la batalla impulsa el deseo de la gente por cualquier comunidad que puedan permitirse. Pero justo en ese momento un par de ataques se estrellan contra la muralla, y de inmediato nuestro prota voltea preocupado hacia ella. Sin embargo, un comerciante lo llama para vender unos zapatos como si nada hubiera pasado, y ante esto Arthur piensa que si lo observan bien se puede dar cuenta de la sutil tensión que se esconde bajo la superficie, pues esa gente conoce mejor que nadie la amenaza de los Alacreanos. Luego recuerda cómo le advirtió a Trodius y sus consejeros sobre los poderes de los Alacreanos, y dice que incluso después de aprender sobre marcas, escudos y emblemas se dio cuenta que dudaban en creer en él, pues no creían que los Alacreanos fueran tan diferentes, y que ojalá la información aún les dé una ventaja en las próximas batallas, y luego sin más se retira de ahí lleno de decisión y diciendo que es hora de volver al trabajo. Y así, con Arthur conociendo al líder de la familia Flamesworth e involucrándose cada vez más en los problemas del reino, es que llegamos al final de este resumen de la vida después de la muerte. Recuerden que ya estamos por llegar a la actualidad del manga, así que los videos cada vez serán más cortos, pues debemos esperar a que salgan más capítulos. Ah, y no olviden dejar su like y suscribirse, porque eso me ayuda mucho. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros.